Ahí está. Bueno, les doy la bienvenida a todos y todas ustedes, junto con saludarlos a todos y como moderadora de este ciclo de charla interactiva de la ruta de preparación hacia el trabajo. Para quienes no me conocen y que no han estado en charlas anteriores, me presento. Mi nombre es Bárbara Jofre Herzer, coordinadora nacional de egresados y empleabilidad de Santo Tomás. Y en nombre de la Dirección de Experiencia de Estudiantes Egresados, les doy a todos y todas la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas. ¿Ya? Bueno, este ciclo busca a ustedes, busca poder ayudarles a ustedes a desarrollar herramientas y competencias para administrar sus carreras y a tomar las decisiones en el contexto profesional y laboral. Con este fin, entonces, vamos a dar por iniciado a la séptima charla de este ciclo, que comprende un total de 11. Todas estas charlas van a estar disponibles para ustedes, así como escucharon hablar a nuestro oyente Cristian hace un ratito atrás, están disponibles en nuestro canal de YouTube, Santo Tomás, que yo les voy a dejar el link en el chat para que puedan acceder a esto y lo puedan guardar. La séptima charla denominada ¿Tienes poca experiencia laboral? Tips para destacarte, van a poder identificar el rol y la potencialidad de sus experiencias laborales tempranas, ¿ya? A partir de este examen de sus características y requerimientos para poder así responder a diversas necesidades de desarrollo profesional desde una aproximación amplia y totalmente flexible. Antes de dar comienzo, como algunos de ustedes no se habían conectado anteriormente o para refrescar la memoria, voy a dar unos tips eh, para la conexión, ¿ya? Lo ideal es que si están desde un computador, se haga la conexión a través del navegador Chrome. Cierren todas las páginas, aplicaciones o los programas que puedan mantener abiertas en el equipo. Y respecto al audio, revisen que el audio de la plataforma en el panel inferior izquierdo de su pantalla esté encendido y también pueden revisar y ajustar el audio del equipo. Si están desde un teléfono celular, activen el altavoz que así se va a escuchar mucho mejor. Y si ya aplicaron todas estas recomendaciones y aún mantienen inconvenientes, por favor nos escriben a través del chat y vamos a tratar de dar soluciones y vamos a apoyarlos con gusto. Además, si en algún momento ustedes desean participar de forma activa, pueden levantar la mano en la parte inferior de la pantalla, levantan la mano y se les va a habilitar el micrófono. ¿Okay? Entonces, en este contexto, hoy nos acompañan Fernanda Costa y María Soledad Cruz, relatoras de este ciclo de charla interactiva, y les voy a contar un poquito sobre ellas. María Soledad, bueno, su experiencia profesional se centra en el desarrollo estudiantil durante la experiencia universitaria. Incluye también la transición a la educación superior, la consolidación y transición al mundo del trabajo. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile y máster interuniversitario en psicología de la educación de la Universidad de Barcelona en España. Y en el caso de Fernanda, su experiencia profesional se centra en la educación superior en temas de desarrollo de carrera, orientación profesional. Ella también es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en Pedagogía para la Educación Superior y candidata a magíster en educación de esta misma casa de estudios. Entonces, con este resumen, vamos a dar entonces la bienvenida a María Soledad y Fernanda, quienes nos van a comenzar a dar esta charla número 7 de la ruta de preparación hacia el trabajo. Muchas gracias, Bárbara. Nada. Vamos a partir la charla. Vi varios nombres conocidos, así que me alegra volver a verlos acá. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Bueno, decirles que al igual que en las otras charlas, la idea es que esto sea participativo, entonces si tienen comentarios pueden pedir abrir el audio levantando la mano o pueden dejar cualquier comentario en el chat. Vamos a estar ahí intercalándonos con la Sole. Mientras estoy yo hablando, la Sole va a estar más pendiente del chat y después viceversa. Así que pueden hacer cualquier pregunta por ahí también. Bueno, esta charla se llama ¿Tienes poca experiencia laboral? Tips para destacarte. Como había dicho la Bárbara anteriormente. Y acá tenemos la ruta, ya estamos en la charla número 7 por acá, todavía nos quedan algunas. Y es importante para los que no se han conectado antes saber que aunque los temas van ligados entre unas charlas y otras, no es necesario haber venido a las anteriores para venir a esta. Así que si de repente no vinieron a las anteriores, se pueden quedar en esta y a lo mejor si después les interesa pueden ver videos en YouTube. El resto de las charlas que no pudieron. Volvemos a presentar el mismo esquema de las charlas anteriores para volver a reforzar la idea de que estas charlas y esta ruta hacia el trabajo tiene una lógica.
Y esta lógica tiene que ver con que para insertarnos laboralmente, movernos laboralmente, o tomar cualquier decisión respecto a cambios laborales, tienen que haber dos cosas a la base. Una que tiene que ser el conocimiento del contexto, saber cómo es el mundo laboral, cómo es el mercado, cómo está el mercado en mi campo en específico, y también un conocimiento de mi perfil, ¿ya? Y para esto es súper importante el autoconocimiento, cuáles son mis conocimientos, habilidades, motivaciones, intereses, etcétera, que hacen que mi perfil sea particular y que busque ciertas cosas en un, en un lugar de trabajo. Perdón. Y una vez que uno tiene claro estas cosas, es que puede tomar decisiones respecto a los cambios que quiero hacer o al primer trabajo en el caso de los que están recién saliendo del mundo laboral. Y una vez que uno ya toma decisiones y arma un plan de acción en cuanto a cómo insertarme o moverme laboralmente, es que uno ya puede aplicar herramientas específicas para conseguir estos logros. Entonces, la búsqueda de trabajo, de repente uno piensa como, solo necesito saber hacer un currículum, enfrentar una entrevista de trabajo, y en verdad es un proceso mucho más complejo que esto. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Y que puedan identificar la potencialidad que tienen sus experiencias laborales tempranas. Uno tiende a pensar que no tiene experiencia, a lo mejor uno no tiene experiencia laboral, pero sí hay experiencias que uno hace durante la carrera que sí son relevantes. Y como dice acá, el objetivo, a partir del examen de sus características para responder a diversas necesidades de desarrollo profesional desde una aproximación amplia y flexible. Tenemos acá algunos conceptos claves, que son los mismos de todas las charlas, pero en especial para la charla de hoy es importante que nos quedemos con el concepto de empleabilidad. Empleabilidad como un conjunto de logros, de habilidades, conocimientos, atributos que hacen que una persona tenga más probabilidades de conseguir empleo y que tenga éxito en las profesiones que elija. Es importante esta definición para entender la empleabilidad como algo amplio, como un conjunto de atributos que tiene una persona y no solo como una tasa de ocupación, ya no solo como la capacidad de, como se piensa de repente cuando uno habla de ciertas carreras, esta carrera tiene alta empleabilidad porque tiene un porcentaje de personas insertas en el mundo laboral, sino que la empleabilidad tiene que ver más con atributos personales. Y también el autoconocimiento, que es clave en el tema que vamos a ver hoy, que tiene que ver con esta capacidad de entender nuestros sentimientos, darles nombres, conocer nuestras habilidades, nuestros valores, nuestras creencias, aptitudes y actitudes, y reconocer aquellas conductas que nos impiden ser felices. ¿Ya? Y esto aplicado en el ámbito laboral tiene que ver con reconocer aquellas características, aquellas funciones, aquellos valores a lo mejor de ciertos cargos o de ciertas organizaciones que a lo mejor no nos satisfacen profesionalmente. ¿Qué vamos a ver hoy? Ya que el tema de la charla es qué hacer cuando uno no tiene experiencia laboral o cómo podemos destacarnos cuando no tenemos experiencia laboral, vamos a partir viendo qué se considera experiencia laboral. Luego vamos a ver elementos que podemos destacar en un proceso de selección y estrategias en la búsqueda de empleo cuando no tenemos experiencia laboral. Y para esto, como dije anteriormente, el autoconocimiento es clave, ¿ya? Porque nos permite tener claro cuál es nuestro perfil profesional. Y en la medida en que tenemos claro cuál es nuestro perfil profesional, podemos diseñar un proyecto, buscar al mismo tiempo un trabajo donde nos sentimos más cómodos, donde podemos desplegar nuestras habilidades, aumentando nuestra satisfacción laboral y por ende nuestra felicidad. Entonces, no olvidarnos que a pesar de que hoy día vamos a hablar de tips concretos o de estrategias concretas, que esto es súper importante, ¿ya? Tener claro cuál es nuestro perfil, dónde calzamos y dónde vamos a estar más felices laboralmente. Vamos a partir con una encuesta que van a tener que responder sí o no, ¿ya? Si consideran que tienen experiencia laboral relacionada a su carrera. Ya está iniciada, Fernanda. Súper, la estoy viendo.
Tenemos un 87, iba a cerrarla, pero llegó el 41. 87% de respuesta. 41 de 47. Están peleados los porcentajes, hay que decirlo. 43. De 47. Faltan unos poquitos que contesten. Sí, pero puede ser gente que a lo mejor está No está no en conectada. condiciones de responder. 44. ¿La dejamos ahí? No, 45. 45, nos quedan 2. Cerrémosla ahí nomás, yo creo. Tenemos Ya. 95% de respuestas. Y 23 de 45 personas, que es un 51%, poquito más de la mitad, dice que no tiene experiencia laboral relacionada con su carrera. Y un 49% dice que sí tiene. O sea, estamos mitad y mitad. Ahí está compartido, sí. Una persona más la que respondió que no tenía versus los que sí, pero es mitad y mitad. Estamos. Listo. Ay. Perdón, tengo que dejar de compartir porque si no, no puedo cerrar la encuesta que me queda a mí en la vista. ¿Qué es lo clásico que pasa? Y lo que alegamos todos una vez que salimos de la carrera y que estábamos buscando trabajo, que la mayoría de los avisos de trabajo dicen se busca profesional de X carrera con tantos años de experiencia. Y hay muy pocos cargos que buscan a egresados o egresadas sin experiencia laboral. ¿Ya? Yo creo que he visto un par por ahí, pero en general dicen de 1 o 2 años hacia arriba. ¿Ya? Este es como lo típico que a uno le pasa. Se busca persona de X carrera con 2 años de experiencia laboral en área fin. ¿Qué hacer cuando uno no tiene la experiencia laboral solicitada? Esa es la pregunta que todos nos hacemos o nos hicimos alguna vez. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el primer error que uno tiende a cometer? Pensar que la experiencia laboral es todo, ¿ya? ¿Qué pasa si uno empieza a mirar avisos de trabajo? Estos avisos de trabajo yo los saqué de hace poco, de esta semana o de la semana pasada tal vez, de trabajando. Y acá tenemos el ejemplo de un abogado o abogada. Y uno ve, dentro del perfil que se está buscando, distintas cosas. Uno ve habilidades, que en este caso es capacidad de investigación y análisis, liderazgo, trabajo en equipo, proactividad, experiencia, profesionales titulados de derecho, de 2 a 4 años de experiencia y con un inglés avanzado. Acá tenemos otro aviso de trabajo que dice técnico en enfermería. Y acá también nos ponen requisitos. Título de técnico nivel superior de enfermería, inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, experiencia de 1 año, disponibilidad inmediata y contar con cursos al día de RCP, DEA y BLS. Y acá tenemos otro ejemplo de aviso de trabajo, ya de un contador auditor, que ahí nos dicen las funciones y los requisitos también son un título universitario en campos de contabilidad y auditoría, experiencia desde 1 año en servicios profesionales como contador auditor, fuerte conocimiento y experiencia en normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Uno ve estos avisos de trabajo y dice, yo no tengo 1 año de experiencia, mejor no postulo. ¿Ya? O en este caso, no, yo no cumplo los 2 años de experiencia, mejor no postulo. Sin pensar que un aviso de trabajo no es solo los años de experiencia laboral, los únicos requisitos importantes, sino que hay un montón de otros requisitos. Entonces, cuando uno postula, el primer ejercicio que uno tiene que hacer, antes de descartar un aviso de trabajo, si postular o no, es ver si calza mi perfil profesional con el perfil buscado, más allá de solo la experiencia laboral. A lo mejor, si yo quiero postular este cargo en la clínica IST de Lo Curro, cumplo con los requisitos, a lo mejor tengo el título, estoy inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, tengo disponibilidad inmediata y cuento con todos los cursos, y además
no sé, mirando la información de la clínica me doy cuenta, o el área, a lo mejor al que estoy postulando, es un área donde yo hice mi práctica y donde tengo algo de conocimiento. A lo mejor sí calzo con este cargo. Ya lo único que me estaría faltando a lo mejor es un año de experiencia laboral. Y en este sentido hay varios expertos que dicen que uno debiese postular o se recomienda postular si uno cumple con el 80% de los requisitos. Ya si cumplo con el 80% de los requisitos ya podría estar habilitado para postular. Si cumplo con menos, no, porque evidentemente a lo mejor no voy a calzar con el perfil y probablemente no me van a llamar. Pero si en realidad cumplo con todo y solo me faltan los años de experiencia laboral, podría postular. Ya entonces partan de esa base, que muchas veces los avisos de trabajo ponen años, muchas veces sin analizar tampoco si en realidad se necesita esa experiencia laboral. Eso es lo primero. Sí, puedo agregar ahí en mi rol que alguna vez me tocó ser empleadora y diseñar los perfiles de cargo. Efectivamente es muy raro para un empleador poner sin experiencia. Como nadie pone a alguien recién salido. Cuando pones un año es porque en verdad estás buscando a alguien junior que no necesariamente tenga experiencia, pero te gustaría tal vez como en términos de facilitar las cosas, uno cree, alguien que haya ya tenido algún trabajo, pero es divertido porque a veces es contraproducente, por ejemplo, que alguien haya trabajado 6 meses y se quiera cambiar. Entonces, el tema de un año, la verdad es que tiene sus aristas bien curiosas, así que yo no consideraría que dijera un año como excluyente, en realidad. Es más bien una cosa muy como, no necesariamente tan Deshabilidad. pensada de parte de los empleadores. Sí, muchas veces como deshabilidad, como que me gustaría que tuviera 1 o 2 años de experiencia, pero en realidad puedo a lo mejor tener muchas personas con experiencia, pero que el perfil no me calza. Y desde mi experiencia también he visto que uno está dispuesto a contratar gente con menos experiencia de lo que dice. Evidentemente, si dice 10 años de experiencia es porque no están buscando a alguien junior y la experiencia va a ser importante. Pero si veo 2 años de experiencia y en realidad soy un perfil que calzo perfecto, es mucho más probable que yo sea más deseable que alguien que tenga más años de experiencia y que no calce tal vez no sé, sus motivaciones, sus habilidades, los valores que profesa, etcétera, ¿ya? Sino que vamos a buscar siempre lo que calza más a nivel integral, y hay que pensarlo así, como esto del perfil profesional que veíamos en charlas anteriores, que para los que no estuvieron tienen que ver con este perfil mucho más integral, que no tiene que ver solo con la experiencia o solo con lo laboral o con lo académico, sino con muchas más cosas. Bueno, y como dice acá, considerar que los años de experiencia laboral no son el elemento más relevante, sino que es un requisito más, que puede ser igual o más relevante que los conocimientos, las competencias transversales u otro requisito dependiendo del cargo. Y también es importante esto, hay campos o áreas laborales bien específicas, donde de repente tener un conocimiento específico puede ser mucho más importante que una experiencia laboral. Ya sobre todo de repente cuando uno está certificado en algún tema o sabe sobre un tema en específico, que podría pasar a lo mejor en el área de la salud. Puede ser más potente que la experiencia laboral. También otra cosa relevante, que uno tiende a omitir o a pensar que durante los estudios o mientras uno está estudiando no tiene ninguna experiencia laboral. Y uno tiende a pensar en experiencia laboral como estar contratada con un sueldo, con un horario de trabajo, etcétera. Pero hay muchas experiencias durante la época de la educación superior que podrían ser homologables a experiencias laborales. ¿Ya? ¿Se les ocurre qué podría ser como experiencia laboral de actividades que uno hace durante la etapa universitaria o en el instituto profesional? Al Cristian Pueden levantó levantar la la mano. mano o comentar por chat también. Adelante, Cristian. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo creo que la práctica profesional. Absolutamente, la práctica profesional es una experiencia. ¿Ya? Y Eso bien dijeron importante. en el chat. Dijeron prácticas y pasantías, horas académicas, han dicho. Y Dale nomás.
disculpa, ¿Sí? también junto con la práctica profesional, yo creo que también lo que uno hace muchas veces que son trabajos, por ejemplo, part-time, cosas así, empaque, cosas que también son experiencias laborales. Absolutamente. Vamos a ver ahí la diferencia entre una experiencia laboral y a lo mejor otra experiencia que sí son relevantes, pero que no son laborales. Sí. Pero Fernanda, agregaron también en el chat relacionarse con otras personas, solucionar problemas de grupo, cursos o capacitaciones, además de las pasantías y prácticas. súper, también son experiencias muy relevantes. Entonces, ¿qué experiencias podrían ser laborales? Y vamos a partir definiendo lo que consideramos experiencia laboral. Experiencia laboral va a ser todo aquello que se relaciona con mi carrera, independiente de que haya sido pagado, de que haya sido voluntario, de que haya sido jornada completa, part-time, con contrato, sin contrato, sino lo que está directamente relacionado con mi carrera. Entonces, de repente a lo mejor yo estuve en un liceo técnico profesional y salí con el título de auxiliar de párvulo. Y luego estudié técnico en párvulo, o estudié a lo mejor una carrera profesional relacionada con la educación escolar o preescolar. En ese caso, a lo mejor mi práctica del liceo, o si alcancé a trabajar con ese título, sí va a ser una experiencia laboral. Distinto sería que a lo mejor yo saliera con el mismo título de auxiliar en párvulo y después me fuese a estudiar, no sé, ingeniería, por ejemplo, o contador, como veíamos en el ejemplo. Ahí no se relaciona para nada con mi carrera, entonces dejaría de ser a lo mejor una experiencia laboral. Todas las prácticas y pasantías, ya sean básicas o profesionales. Voluntariados también podrían ser experiencias laborales si se relacionan con mi carrera. ¿Ya? Por ejemplo, si yo como psicóloga fui a dar contención a las víctimas de, no sé qué puede ser, y así el terremoto, pero han pasado muchos años ya. Terremoto. Se me Un cayó poco el carro. terrible, pero podría ser. Pero alguna situación así podría ser experiencia laboral, pero a lo mejor si fui a construir medias aguas, dejaría de ser una experiencia laboral para mí, pero sí lo podría ser para alguien que a lo mejor está estudiando algo relacionado con la construcción. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Ayudantías, trabajos de investigación, trabajos aplicados. Uno muchas veces en los cursos, durante la carrera, a uno le hacen hacer trabajos aplicados, ir a lo mejor a un lugar y, no sé, levantar información sobre un tema, o construir o diseñar alguna intervención en particular para una organización o para un grupo. Todo eso podría ser, o a lo mejor ir a, en el caso de alguien que estudia algo relacionado con mecánica, ir a un lugar en específico y ayudar, o por un día ayudar a un mecánico profesional en el lugar. Todo eso, que son trabajos aplicados, a lo mejor en el contexto académico, pero si se relacionan con la carrera, podrían ser experiencia laboral. Y también los trabajos temporales en verano, ya uno de repente los deja de mano, o sea, de lado, pero, por ejemplo, si fui temporera, mesera, si, no sé, estuve haciendo encuestas, también podrían ser experiencias laborales si se relacionan con lo que estoy estudiando. Alguien había levantado la mano. Cristian. Sí, Cristian. en el caso, por ejemplo, yo soy técnico en trabajo social e hice unos trabajos voluntarios en el Hogar de Cristo. ¿Son experiencias laborales? ¿Y qué hacías en ese trabajo? Le dábamos de comer a la gente en la calle, O sea, íbamos a territorio a contener a la gente, darle de comer en la noche, una taza de café, un sándwich, conversar con ellos. Eran trabajos voluntarios para la gente que duerme en la calle, en situación de calle. perfecto. En ese caso, absolutamente, podría ser una experiencia laboral, ¿ya? Ya. Pero es Ya. importante la pregunta que te hice, ¿qué hacías? ¿Ya? Si las funciones se relacionan con tu carrera, en tu caso sí, Sí, porque ese es porque el trabajo, o sea, el trabajo del trabajador social tiene que ver con eso, con el sí, contacto con las personas, con altruismo. contener. Entonces, en ese caso sí, Ya, ¿ya? ya. Pero eso es lo que uno tiene que estar siempre enfocado o pensando en
si las funciones se relacionan con la carrera que estudié. Si bien muchas veces a lo mejor hay otro tipo de experiencias, como voluntariados, emprendimientos, actividades artísticas, deportivas, si fui líder a lo mejor de un grupo durante la carrera, o fui representante estudiantil, o hice algún trabajo que no se relaciona con mi carrera, y a lo mejor yo como psicóloga trabajé como garzona harto tiempo, no se relaciona para nada con mi carrera. A lo mejor no es una experiencia laboral, pero sí son experiencias muy valiosas, ¿ya? Y sobre todo en los casos en que uno no tiene tanta experiencia laboral. ¿Por qué? Porque muestran otros conocimientos y otras competencias adquiridas. Sobre todo estas competencias me refiero a habilidades, ¿ya? Me va mostrando habilidades adquiridas durante mi formación, y que son habilidades que son muy relevantes en el mundo laboral actual. ¿Ya? Entonces siguen siendo importantes, a lo mejor no como experiencia laboral, pero sí como experiencias complementarias. Fernanda, ¿Sí? Adela tiene una pregunta, pero creo que tiene que, si pudiera hacerla como en voz alta para poder preguntarle, porque dice, si uno tiene un cargo en la institución como secretaria de un comité de vivienda, dice, soy asistente social, ¿cómo debería ser considerado? Pero a mí no me queda tan claro en el fondo si ya es asistente social, cómo quiere integrar esa actividad en su currículum, si sería parte de sus funciones. Ahí está Adela. Adela, ¿puedes abrir el micrófono y contarnos un poco para poder preguntarte? Ahí Adela, si es que quiere hablar, tiene permiso. Ahí. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, eso quería consultar porque yo soy secretaria de un comité de vivienda y, y yo soy asistente social ya. Entonces, ¿cómo puedo considerar eso para colocarlo en mi currículum? Que tengo como esa experiencia en temas de vivienda. ¿Qué te toca hacer como secretaria? Em, en realidad, estar al frente del grupo, hacer reuniones, comentarles los avances que va el tema de la postulación a la vivienda. Tenemos reuniones con las EGIs, con la constructora. Entonces nosotros como directiva tenemos que ir traspasando toda la información que nos entregan esas dos entidades. Perfecto. Ya, yo diría que se relaciona harto con tu carrera. Ya, Sí, pero por eso, sí. como decía antes, tiene que ver mucho con las funciones. Y en eso, más adelante va a haber una charla sobre currículum, pero ahí es súper importante en el currículum, si uno va a poner esta experiencia como experiencia laboral, especificar las funciones, porque muchas veces los nombres son muy genéricos. Como secretaria, yo puedo hacer todo lo que tú dices que haces, Adela, o a lo mejor puedo estar todo el día en un computador haciendo otras funciones y a lo mejor no tener contacto con personas. Y ahí a lo mejor cambiaría ya la relación que tiene con tu carrera. Claro, lo que pasa es que en los comités de vivienda están conformados por 15 personas, entonces los principales son el presidente, el secretario y el tesorero. Entonces, para todos va a ser secretaria y no se va a definir bien las funciones. Tal vez en ese sentido, Adela, si tú lo piensas desde un empleador o empleadora que no conoce cómo funcionan los comités de vivienda, tal vez sería mejor poner como parte de la directiva del comité de vivienda, porque ahí puedes abordar otras labores que no son las típicas a lo mejor de alguien que ejerce un rol como de secretario en un comité. Si tú me dices a mí, secretario de un comité, voy a pensar que solo anotaste, tal vez. Entonces, en el Claro, fondo, porque me ha tocado ser secretaria de comités y solo me dejaban anotar. Entonces, tal vez en ese sentido podría ser como parte del comité o de la coordinación del comité, que en el fondo un nombre que pueda reflejar las distintas labores que realizabas. Por lo bueno, yo tanto, como, un segundo, por lo tanto, pudiste probablemente adquirir conocimientos específicos que te pueden ayudar a ejercer tu rol de tu profesión, que tiene que ver con los temas de vivienda, y por otro lado, además, pudiste a lo mejor practicar o desarrollar algunas competencias transversales que también son valiosas.
De Ahí hecho, termino. por ser asistente social, me han considerado en varias oportunidades en las reuniones de mesas técnicas que hacen las entidades. Entonces, para ellos igual es más fácil como comunicarse conmigo porque yo igual tengo un poco de conocimiento. Entonces, la verdad que ha sido como un gran aporte para ellos como entidad y como EGI y como constructora, porque tengo harto conocimiento. Por el tiempo que llevo estando como secretaria, digamos, del comité de vivienda, o sea, ser parte de la directiva de ese comité. Sí, claro. Entonces, en ese caso, absolutamente es una experiencia laboral y deberías ponerla como experiencia laboral. Ya, vale. Muchas gracias. De nada. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos al principio. A ver, si ahora calzan los mismos porcentajes, ahora ¿quiénes consideran que tienen experiencia laboral y quiénes no? Vamos a ver la misma encuesta. Ya está abierta. Fernanda, acuérdame más adelante que retomemos una pregunta que hizo Pabla, que le pedí que lo dejáramos para más adelante para avanzar en los contenidos y no pasarnos en el tiempo, pero creo que es importante. Perfecto. Ya. Vamos en 30 zonas, 38, vamos que se puede. Ahora hay 3 personas más, eso sí, hay 51. Había 48 al inicio. Vamos Y a participaron 78%. 45. Vamos en 40 personas. Vamos, 41. Me encanta. Es como la Teletón. Sí. La dejamos ahí, digamos 43. Sí, ya tenemos un 44. 8%. Ya. Tenemos un 88% de participación. Ok, la voy a 45. La voy a cerrar. 90, igual que la encuesta anterior, que cerramos en un 90%. Ya, ahora nos cambió ¡Súper! en un 23% la percepción de que no teníamos. Había un 23% que creía que no tenía experiencia laboral y en realidad sí tiene. Ya, eso es un gran avance. Ahora los que no tienen, no se desesperancen, ¿ya? Porque ahora vamos a ver qué hacemos si es que no tenemos experiencia laboral. Y los voy a dejar con la Sole. Ahora voy yo. Entonces vamos a seguir con esta segunda patita de la charla. Ahí, ya. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. ¿Y se ve bien? Ok. Entonces la idea es que ya conversamos con Fernanda sobre qué se considera experiencia laboral y partió comentando la importancia de conocerse y de poder trabajar en el propio perfil profesional para poder avanzar en la búsqueda de empleo o en la mejora, en el desarrollo profesional de las distintas carreras de las personas. Entonces la idea es que ahora vamos a abordar 2 elementos que son importantes en este proceso de búsqueda que en caso de no tener experiencia, efectivamente pueden hacer alguna diferencia al momento de nuestras búsquedas de trabajo. Entonces, estos 2 elementos que son importantes en los procesos de selección son las competencias transversales y la motivación, que de alguna manera permiten aumentar la competitividad, por así decirlo, frente a otras personas que puedan tener más experiencia en este sentido. Y tal como dijo Fernando al inicio, tenemos que tener como compararnos de manera como justa, por así decirlo. No podemos compararnos evidentemente con personas que llevan 8 años de experiencia, 10 años de experiencia o más, y es importante tener en consideración el cargo al que estamos postulando. Por supuesto que hay cargos que para el ejercicio de ese cargo, para el quehacer, para
hacerlo bien, y generalmente las remuneraciones también están asociadas a eso, se requiere mucha más experiencia. Sin embargo, para otros, en realidad no, y les comentábamos que a veces los empleadores ponen un año porque es como una cosa sin tanta reflexión, pero en realidad no es que se requiera alguna experiencia específica. Un año tampoco a uno le da tanta experiencia, digamos, así que sea como de tanto peso, pero sí, si tenemos poquita experiencia o no hemos tenido aún, una vez terminados los estudios, porque tal como vimos recién hay experiencias que pueden ser laborales mientras estudiamos, podemos indagar en estas competencias transversales o la motivación como otros elementos que pueden ser relevantes y diferenciadores. Entonces, ¿qué son las competencias transversales? Y creo que era Sebastián el que comentaba algo al respecto. Antiguamente se llaman habilidades blandas y suelen definirse asociadas al contexto laboral porque a veces se ocupan en otros contextos, como el educativo, pero en el contexto laboral hacen referencia a esa capacidad de los individuos para poder dominar un conjunto de tareas que se relacionan con un buen desempeño en lo laboral. Entonces, por ejemplo, trabajo en equipo, proactividad, planificación, tolerancia a la frustración, resolución de problemas, trabajo bajo presión, orientación a veces al cliente en ciertos contextos laborales, son aquellas competencias que son relevantes para el ejercicio de ciertos cargos. En el fondo, hacen alusión a este aprendizaje complejo que integra conocimiento, o sea, yo sé acerca de algo, sé hacerlo, y además tengo una actitud positiva hacia ese algo, por lo tanto, esta mezcla de elementos que me han ayudado a las experiencias de aprendizaje, que las he aprendido, conforman una competencia. Por lo tanto, es importante que pensemos en aquellas competencias que hemos ido desarrollando, pero también en aquellas que nos gustaría o que creemos que es relevante desarrollar para el área en la que trabajamos o estudiamos. Por ejemplo, si quiero aumentar, dice el ejemplo, mi habilidad para hablar en público, no podemos dejar de hacer esa como exposición en público. Tenemos que exponernos a situaciones donde tengamos que hablar en público. Además, a lo mejor de tener conocimiento sobre cuáles son las recomendaciones para hacer una buena presentación de público, frente al público, y, por ejemplo, manejar nuestra ansiedad o nuestras emociones asociadas a ese momento de hablar en público. Por ejemplo, Fernanda y yo, durante nuestra trayectoria profesional, tuvimos que desarrollar esta competencia. Y hoy día estamos haciendo charlas online, que además hubo que desarrollar competencias asociadas a la charla online, porque es raro hacer una charla sin ver a las personas a las que le estás haciendo la charla, por ejemplo, y mantenerte concentrado y motivado. Esas son competencias que uno va desarrollando en la experiencia y las va aprendiendo. No son como estáticas. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque en el mundo actual, en el mundo del trabajo actual, no solo basta con tener conocimiento, y eso lo hemos conversado en charlas anteriores, es competitivo. Hay muchas más personas hoy en día que estudian en comparación a 20, 30 años atrás, y cada vez va a haber más personas que estudien. Por lo tanto, ya no basta con haber tenido estudios como formales en una carrera específica, ya sean en centro de formación técnica, instituto o universidad. Sin embargo, para poder diferenciarme de las demás personas que estudiaron lo mismo que yo, necesito poder desarrollar otros elementos que en este caso pueden ser las competencias transversales. Por ejemplo, dice, no sirve de nada saber técnicas para trabajar con niños con trastorno del lenguaje, por ejemplo, en un ámbito más de carreras del área social o educación, si no tengo habilidades o competencias para manejar un grupo, para empatizar con ellos, o habilidades comunicativas para trabajar con las familias, por ejemplo. Entonces, a eso nos referimos con competencias transversales, y que alguien comentaba que, claro, que a lo mejor no tenía tanta experiencia en la carrera que estudió porque trabajó en otra área, pero que sí había desarrollado competencias transversales, que eso es un elemento súper importante para mostrar en instancias de postulación o procesos de selección para un trabajo. Puede ser a través de un medio online, puede ser una entrevista, puede ser una carta de motivación, etc. Entonces, aquí como el desafío para ustedes es ir pensando mientras conversamos cuáles son aquellas competencias transversales que me distinguen a lo mejor respecto de otras personas que trabajan en la misma área que yo, o en la misma carrera que yo. Perdón, Y Sole, en este sentido, dale. Un segundo, porque Luciano hizo una pregunta que me parece bien interesante de responder abiertamente, y que es ¿cómo compruebo que tengo ciertas competencias? ¿Ya? Y por esto era la relevancia que le damos al principio al autoconocimiento, que es súper importante partir conociéndose uno mismo y saber cuáles son estas competencias. Y a veces uno no las tiene tan claras, pero si es el caso tuyo, Luciano, o de cualquier otra persona, de que a veces uno no tiene tan claro qué competencias ha desarrollado,
es súper importante pensar en las cosas, en los logros que has tenido. ¿Ya? Por ejemplo, lograste estudiar, estoy inventando, toda la materia para una prueba. ¿Cómo lo lograste? Lo lograste porque te organizaste y repetiste la materia en distintos días y fuiste cumpliendo metas, etc. Eso habla a lo mejor de tu capacidad de organizarte o de cumplir con objetivos. O cómo uno hace las cosas regularmente. Cuando uno piensa en cómo hacer las cosas, van saliendo las distintas habilidades. Y de repente también sirve, yo creo que esto sirve tanto para las fortalezas como debilidades, preguntarle a un tercero, alguien que haya trabajado contigo, que haya estudiado contigo, ¿cómo me ves? ¿Ya? Y muchas veces otras personas tienen información mucho más clara de cuáles son las fortalezas de uno. Ya de repente uno le dice, no sé, yo le puedo decir a la Sole, oye, tú eres súper buena hablando en público, y generalmente uno no lo tiene tan claro hasta que otra persona te lo dice. Así que puedes preguntar a otra persona cuáles son tus habilidades más importantes, que te puede dar ciertas luces. Exacto. Muchas gracias. Y no recuerdo exactamente en qué charla, pero lo abordamos más en profundidad sobre las competencias, así que los invito a revisar en el link de YouTube las charlas anteriores para que puedan... La idea es que las charlas en sí mismas no son excluyentes, digamos, tienes que ver una para comprender la otra, pero se complementan, así que es importante. Entonces, al momento de poder participar en procesos de búsqueda de empleo o de poder como plantearnos un diseño de nuestro proyecto laboral, es importante considerar las competencias que son relevantes, pero que no dependen o no son relevantes solo para la carrera que estudié, sino que también para el cargo que estoy postulando. Entonces, por ejemplo, un psicólogo es importante que en general desarrolle la competencia de escucha activa, porque en distintas áreas del trabajo de un psicólogo que no son solo clínicos y atención de pacientes, sino que en otras áreas como la nuestra, con Fernanda, escucha activa es importante, pero tal vez para un técnico en administración logística no es relevante la escucha activa, pero sí a lo mejor otras habilidades de comunicación o algunas otras competencias social, organización, etcétera. Y por otra parte, las competencias relevantes tampoco necesariamente van a ser únicas para un tipo de carrera, a un cargo específico, sino que también asociadas al área específica, a la institución a la que ese cargo pertenece. Por lo tanto, cuando pensemos en qué competencias tengo y cuáles son las que quiero mostrar, es importante pensar en el contexto en el que las voy a mostrar y para qué cargo son. Entonces, puedo tener 10 competencias a lo mejor, pero tal vez de esas 10 van a ser 3 las que son más relevantes para ese cargo al que voy a postular y así debo comunicarlo, en el fondo, siendo estratégico en ese sentido. Ahora pasando como al otro elemento que les puede ayudar a compensar si ustedes sienten que les falta experiencia laboral para los procesos de selección, es la motivación. La motivación es un proceso psicológico, un estado interno, por así llamarlo, personal, que nos activa, nos dirige, nos permite mantener una conducta hacia un objetivo o una meta específica. De alguna manera la motivación orienta mis acciones hacia un objetivo, una meta específica. Por lo tanto, es aquel impulso que mueve a las personas a realizar acciones específicas y no solo a realizarlas, sino que persistir en ellas. A alguien que le motiva, por ejemplo, trabajar con pacientes en el área de salud, probablemente va a realizar acciones y va a persistir en esas acciones porque le motiva a ayudar a las personas. Por lo tanto, la motivación es muy relevante que podamos mostrarla en este sentido. Y asimismo como las competencias, y lo comentaba Fernanda, se pueden comentar o demostrar a través de historias, de experiencias que hemos tenido, de un relato, la motivación también se puede expresar a través de estos relatos o en comportamientos observables de las personas. En la charla anterior hicimos un ejercicio como de role-playing en el que 2 personas se encontraban en un metro para poder activar redes de contacto para búsqueda de empleo, y una de las cosas que los mismos participantes de la charla comentaron es que en la primera actividad la persona que supuestamente buscaba empleo parecía desmotivada. Por lo tanto, eso había sido súper relevante para no tener ganas de llamarlo. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo la motivación y de cómo decido mostrarla, en base a qué puedo mostrar que estoy motivado o motivada, es súper importante y puede hacer una diferencia. Entonces, en este sentido, la motivación es otro de los elementos, junto con las competencias,
más evaluado por los reclutadores porque es un buen predictor de desempeño laboral, que es lo que les comentaba recién. Una persona a la que le motiva su carrera, o puede ser el cargo en particular, o puede ser también la institución. Puede que alguien haya querido trabajar mucho tiempo en sector público, o puede que haya querido cambiar y trabajar en retail o en otra área, o porque tiene mucha motivación de cambiarse, por ejemplo, de región. En este sentido, esos elementos de la motivación es muy importante mostrarlos. Una persona con conocimiento y habilidades, pero sin motivación, es probable que no se desempeñe tan bien como una persona motivada. Entonces, ahí el desafío es pensar en qué es lo que me motiva, y cómo lo muestro. Por lo tanto, puede ser un elemento que les permita acceder al menos a las primeras etapas o durante un proceso de entrevistas, por ejemplo. Entonces, entrando al punto 3 de la charla de hoy, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos bien. Estrategias de búsqueda de empleo, entonces, asociadas a lo mejor situaciones o personas que no tengan tanta experiencia laboral. Entonces, conversamos ya sobre la importancia de indagar en el propio perfil, conocernos y poder distinguir qué experiencias asociadas a nuestra carrera o al cargo que queremos postular sí tenemos, aunque no hayamos trabajado específicamente en eso, pero podemos tener durante el desarrollo de nuestro estudio o después, y poder distinguir aquellas experiencias que sí aportan a lo laboral o que a lo mejor no están directamente relacionadas con lo laboral, pero que pueden ser un reflejo de las competencias que puedo tener o de las motivaciones que tengo. Y también abordamos entonces el tema de las competencias transversales, la motivación como elementos diferenciadores en el proceso de búsqueda de empleo y algunas estrategias para, entonces, cómo muestro esta experiencia que tengo, estas competencias, estas motivaciones. Por ejemplo, elaborando un buen resumen de presentación. Estamos hablando con un buen resumen de presentación con un párrafo, digamos, estamos hablando de una plana entera, estamos hablando de 1 o 2 párrafos breves que pueden ser utilizados para adjuntar al currículum, por ejemplo, para usar en redes sociales como LinkedIn, que tienen apartados específicos de presentación, o utilizar como una base inicial para una carta de motivación. Por lo tanto, tener un buen resumen de presentación implica un trabajo personal de definir entonces cuáles son mis experiencias más relevantes para ese cargo en particular en esa institución, mis competencias transversales y la motivación. Entonces, ¿qué sugerencia les tenemos? Que este resumen de presentación personal debe ir sí o sí con sus nombres, la carrera que estudiaron y la situación académico-laboral actual. Eso debe estar sí o sí para poder ubicar a la otra persona que está leyendo esto en un contexto muy general, sin entrar en detalles tal vez, pero al menos eso debe estar mencionado. Y la intención, es decir, ¿por qué estoy enviando esta carta o este email? Porque me dieron su contacto y me dijeron que estaban en procesos de búsqueda, porque me interesa mucho esta institución y quiero que me tengan presente en caso de que hacer algún proceso, etcétera. Pero hay que ser específico. ¿De dónde sale en el fondo la intención de enviar? ¿Para qué la estoy enviando? Luego, importante incluir, por ejemplo, si ya quiero como extenderme un poco más en un resumen de la trayectoria que tienen hasta ahora incorporando distintas experiencias, si no tienen tantas experiencias como laborales formales, con contratos o boletas, ya conversamos aquellas experiencias de las que sí pueden como mostrar. Entonces, laborales, extracurriculares, conocimientos, habilidades o competencias que hayan adquirido en estas experiencias. ¿Cuál es el interés particular por el cargo de la institución que está asociado a la motivación? Por eso que es importante mostrarlo. El valor agregado, esto es porque yo creo que puedo ser un aporte, porque yo puedo ser diferente a otros postulantes a ese cargo, a esa institución. Y un cierre que es muy importante, agradecimientos e invitación a contactarse. A veces sucede que uno recibe como empleador, por ejemplo, un mail con un currículum adjunto, pero dentro del mail que dice, hola, buenas tardes, qué sé yo, estimada, estoy enviando mi currículum, que esté muy bien. Y no dice nombre, no dice un dato de contacto. Entonces, para el empleador igual tiene que abrir el currículum. Eso ya es una acción adicional. Así que importante que por ejemplo, en ese mail puedan dirigirlo y ser específicos y cerrar con su dato de contacto, su nombre y los elementos que ya les comentamos. Ahora les tenemos un ejercicio. Y ya vamos a ir cerrando, así que es importante, les sugerimos poder hacer. Piensen en 15 segundos en una organización, una institución que a ustedes les motive, les atraiga, y un cargo al que les gustaría postular en esa institución. 15 segundos, la Fernanda nos avisa.
Quedan 5 segundos. Ya estamos. Ya, estamos. Y ahora los que puedan o las que puedan, si pueden escribir en el teléfono o en el computador menti.com y agregar ese código. Si después Bárbara o Fernanda lo pueden agregar al chat, que es el código 92908773, y responder a la invitación de redactar un párrafo sobre las motivaciones que tienes para trabajar en esta organización y cargo. Para los que así se va a ver. Ustedes entran a menti.com, les va a pedir un código, escriben el código que les acabo de mencionar, y va a aparecer la pregunta: ¿cuál es tu motivación para el cargo de organización escogida? Te dan 250 caracteres. Y vamos a dar un par de minutitos para que lo puedan completar. Ahí está el código. 92908773. Tenemos una respuesta por ahora. Después voy a bajar, Fernanda, la presentación para que nos puedas compartir Ya. el Menti. ¿Cómo vamos? Tenemos 3 respuestas. Bueno, vamos con esas 3. Vamos con esas ¿Te 3 parece? porque estamos medio justas en el tiempo. Para cumplir la hora. La idea es tener algunos ejemplos y poder darles algún feedback a través de esos ejemplos. Ah, mira, llegaron más. Entonces tenemos, por ejemplo, el trabajo en equipo, el obtener una nueva experiencia y entrar a una compañía conocida nacional e internacionalmente. Otra persona dice el poder gestionar cambios y reorganizar actividades, el poder dirigir a personas con tus mismos ideales. Esas serían las motivaciones. Otra persona pone: mi motivación es el aprendizaje y el poder desenvolverme en una empresa reconocida como un equipo de trabajo disciplinado en mi rubro. Otra persona dice trabajador social, me motiva a trabajar con pacientes con pocos recursos y cambiar su situación de salud. San Pedro de la Paz. Otra persona pone adquirir nuevos aprendizajes. Mi motivación es enseñar y traspasar mis experiencias. UFROX. Mi motivación para el cargo de control de calidad en la construcción es la continua mejora en procesos y ejecuciones constructivas, para entregar viviendas de calidad para aquellos que las están adquiriendo. ¿Quieres comentar algo, Fernanda? Que si uno lo lee, se da cuenta que las motivaciones son distintas. Y eso es lo que hace importante la motivación y el transmitirla cuando uno postula. Obviamente esto va asociado al cargo de institución donde uno está postulando, pero no todos tenemos las mismas motivaciones y por eso es importante destacarlas. Sí, y creo que además también es relevante algunos de los comentarios que de alguna forma asocian una motivación, como puede ser como más amplia del aprendizaje o el liderar equipos, pero lo asocia específicamente a sus campos de acción. Y, por ejemplo, la persona que habló sobre construcción, que habló con términos súper específicos, puede ser muy importante porque además de hablar de la motivación, está hablando de que tiene ciertos conocimientos. Entonces, si el cargo específico requiere esas competencias,
de todas maneras el tiro va a quedar, digamos, en ventaja respecto a otros que sean menos específicos. No siempre es bueno ser tan específico si no tenemos claridad respecto a de qué se trata el cargo. Por lo tanto, si soy demasiado específico, puedo excluirme yo solo si es que el cargo no tiene que ver con eso. Pero en general, y ahora vamos a comentar un poco más sobre esto, sobre la importancia de conocer lo más que podamos sobre la organización y el cargo al que vamos a postular. Le damos muchas gracias a las respuestas porque son súper diversas y queríamos ejemplificar cómo las personas se presentan de distintas maneras. Y por eso que es importante pensar bien qué es lo que quiero mostrar y qué es lo que quiero decir y cómo lo leen los demás. Entonces, a continuación, un poco lo que habíamos visto recién y ya estamos terminando, nos quedan un par de láminas solamente, la importancia de conocer la institución a la que postula. Les recomendamos revisar los sitios web de las instituciones, pero también pueden buscar a personas conocidas o conocidas desconocidos de ustedes que hayan tenido o conozcan esta organización y tener información más específica sobre, por ejemplo, no solo sobre elementos laborales explícitos, sino que a lo mejor cómo son, qué tipo de ropa utilizan, cuáles son los lenguajes, si es más formal o más informal, si es más tradicional o menos tradicional. Mirar las redes sociales, en general hoy día todas las instituciones tienen redes sociales, eso nos puede dar información importante de, por ejemplo, los eventos relevantes para ella, para esta institución, qué cosas celebra, qué cosas no, qué valores tienen, si googlean algo, por ejemplo, sobre el Día de la Solidaridad o la paz mundial, no tengo idea, en el fondo son cosas que uno le pueden dar pistas sobre qué es importante para la institución. Y por un lado, pensar, si calza conmigo, y si calza conmigo, entonces, ¿cómo lo muestro? ¿Cómo muestro que calzo con esta institución? Por lo tanto, mientras más información tengan, mejor. Ese es un consejo que les queríamos dar. Y para conocer la institución o la organización les permitirá demostrar que la conocen, por lo tanto, también es una forma de mostrar motivación. A mí me ha pasado, Fernanda, me imagino que dice, bueno, ¿y qué sabes de nosotros? No mucho, la verdad. Y de inmediato es como, pucha, ¿sabías que venías a una entrevista aquí? O sea, al menos podrías haber conocido un poquito sobre la institución en general, sobre el área, sobre qué hacemos, no necesita que me dé un discurso sobre el organigrama, pero hubiese demostrado motivación. Pensar en los puntos de calce, como les dije recién, con la organización y hacerlos notar en la carta de motivación, en la entrevista, etc. Y también conocer la institución o la organización les permitirá a ustedes anticipar posibles preguntas en una entrevista. Entonces, en el fondo, si entiendo que trabajan en este rubro, con estas características, de esta manera, puede haber una alta probabilidad de que me pregunten sobre eso. Entonces, me puedo preparar mejor. Y esto ya aquí a modo de cierre, es súper importante ser estratégico al responder las preguntas filtro de las bolsas de empleo. Generalmente están estas dos preguntas, que la Fernanda las agregó de una bolsa de trabajo reciente. Dice, indique años de experiencia en el cargo, indique expectativas de renta líquida mensual. Ya conversamos un poco sobre esto de los años de experiencia en el cargo. Si no tengo 2, 3 o 4, que debe estar ojalá en coherencia con lo que pide el cargo, es importante que a lo mejor si es que puedo como escribir, detallar un poquitito como tal vez no he trabajado específicamente en área salud, sin embargo, hice voluntariados, participé en trabajos de investigación, no sé qué, poder como complementar en ese sentido. Y si no, les volvemos a decir lo que dijimos al inicio, si no tienen experiencia laboral formal, digamos, con un contrato, pero sí tienen la experiencia de las prácticas, experiencias de voluntariado asociadas al trabajo, u otras experiencias, y suman, probablemente sí les va a sumar alrededor de un año, o 6 meses, o un año y medio. Entonces, en ese sentido, considerarlo así si es que no pueden escribir tanto. Pero si el cargo dice, requiere al menos un año de experiencia, y ustedes ponen 0, les digo al tiro que el reclutador los va a dejar fuera de la lista que les va a enviar a los empleadores. Entonces hay que ser estratégico. Si quiero quedar dentro, tengo que tratar de calzar de alguna manera con lo que el cargo está pidiendo. Obviamente, si el cargo pide 8 años y yo tengo 2, no puedo decir que tengo 8 porque no los tengo, digamos. Pero ser estratégico en ese sentido de la respuesta. Y respecto a la expectativa de renta, a veces las personas no quieren poner algo explícito porque sienten que eso los puede dejar fuera. Pero no poner nada también te puede dejar fuera. Porque habla de como falta de claridad respecto a lo que ganan las personas en esos cargos en el mercado, o falta de claridad respecto a lo que yo creo que vale mi trabajo. Por lo tanto, hay que buscar un término intermedio entre cómo no quedo fuera,
si es que no logro averiguar cuánto ganan en esa institución o en ese cargo, porque tengo que buscar información, como les dijimos recién, pero puedo poner a lo mejor un rango entre lo que estoy mínimamente dispuesto a ganar o que creo que debe ser el sueldo como apropiado y tal vez un poco más. Entonces puedo poner entre tanto y tanto. Y eso ya te da un margen. Yo como empleadora buscaba esos márgenes. Y si consideraba que no se salían tanto del margen, aunque se salieran un poco, los dejaba igual cuando había competencias, por ejemplo, interesantes o la persona se mostraba súper motivada, que es lo que habíamos conversado antes. Pero si me ponían nada, la verdad es que era como muy difícil distinguir si lo dejaba como un posible candidato o candidata. Entonces es Quiero agregar importante algo, definir eso también. Sole, Sí. cortito, que yo trabajé un tiempo en reclutamiento y selección, y respondiendo también la pregunta de Adela, las respuestas como acorde al mercado o conversable, yo diría que son, no sé si nefastas, pero nos pueden jugar en contra, porque muchos reclutadores lo que hacen es filtrar, hacer el primer filtro por expectativas de renta. Y lo que no está dentro de los rangos que ellos quieren o que están dispuestos a pagar, lo dejan fuera. Y eso incluye este tipo de respuestas, porque no se van a dar la lata de llamar por teléfono para corroborar si están dentro de la expectativa de renta. Entonces, sobre todo en estas bolsas de trabajo donde postula mucha gente, si tengo a 100 personas que me dijeron claramente la expectativa de renta y me calzan, no me voy a dar el trabajo de llamar a los que no lo pusieron claro. Los dejo fuera, ¿no? Entonces, siempre hay que ponerlas. Este es como el consejo que les puedo dar. No se autoexcluyan con estas respuestas. Y a modo de comentario final, si todavía son estudiantes, tienen tiempo de buscar experiencias que puedan aumentar el desarrollo de sus competencias, conocimiento y experiencia laboral directa. Es decir, aquellas experiencias que, pudiendo incluso no ser remuneradas, puedan permitirles tener experiencia laboral una vez hayan terminado sus carreras. Y les queríamos dejar como recomendación en la página de Creaempleo de Santo Tomás, hay una serie de cápsulas que pueden apoyar las distintas charlas que hemos realizado. Hay una cápsula que se llama ¿Dónde y cómo adquirir experiencia?, que está bastante relacionada con esta charla, y hay otras cápsulas que pueden también ser herramientas útiles para ustedes. Entonces, a modo de cierre, la idea de esta actividad de hoy era que pudieran ustedes identificar el rol y la potencialidad de sus experiencias laborales tempranas, cuáles son aquellas experiencias laborales tempranas, y a partir del examen de sus características y puedan responder a diversas necesidades de desarrollo profesional desde una aproximación amplia y flexible. Eso es lo que queríamos como compartir hoy día con ustedes, puede ser como un apoyo en ese sentido. Me acabo de acordar. La ¿Qué? pregunta de Pabla. La pregunta de Pabla, sí, era sobre efectivamente que ella había trabajado, si no me equivoco, estoy subiendo hartos años en un área diferente. No, que tiene 10 años sin ejercer. Sí, en el área en la que estudió. Sí. Si se puede volver a buscar trabajo, por supuesto que sí, Paula. Por supuesto que puedes volver a buscar trabajo. Es importante acá también ser estratégico. Y aquí hicimos estos 10 años. Tal vez no va a estar dentro de la experiencia laboral lo que hiciste, sino que va a estar dentro de algo extracurricular. O tal vez va a estar consignado como un descanso laboral. Pero, y también tener en cuenta que, y que esto pasa mucho, y pasa no solo cuando uno tiene como vacíos en años, sino que también cuando uno se quiere cambiar de áreas de trabajo, que uno dice como, ya, hace 20 años saqué el título, entonces voy a postular un trabajo como si tuviera 20 años de experiencia, ¿ya? O tengo 3 años de experiencia, 4 años y me quiero cambiar de área y voy a postular como si tuviera 5 años de experiencia. Hay que saber que cuando uno vuelve al mundo laboral, en el fondo no, esos 10 años que no estuve trabajando, evidentemente no son contados como años de experiencia, y que lo que puedo apostar son a cargos con la cantidad de experiencia que yo tuve. Sí es bueno, yo diría, Paula, porque 10 años es harto. Entonces, tal vez intentar, tal vez si no llena el currículum durante estos 10 años, intentar hacer cosas en un lapso de tiempo a lo mejor menor, que pudiesen complementar este currículum, sobre todo actualización en cuanto a conocimientos, porque eso es lo que más rápido queda obsoleto. Entonces, si de repente uno puede tomar un curso online, en Coursera o en otras plataformas son gratis, un curso sobre algo más contingente o algo más actualizado sobre los temas, te recomendaría como intentar rellenar tu currículum o actualizarlo un poco en ese sentido.
Sí, y complementando lo que dice Fernanda, que estoy muy de acuerdo, importante también ver la posibilidad de activar redes de contacto en el área al que te quieras reincorporar. Las redes de contacto son súper importantes para poder generar oportunidades, digamos, en ese sentido. Así que se puede, pero tiene sus particularidades que hay que, en el fondo, hacer algunos esfuerzos específicos y estar dispuesto a partir en ciertos niveles que a lo mejor no están exactos a la edad cronológica, pero sí a la experiencia que tienes. Mucha suerte, Paula. Lo dejamos hasta aquí, Bárbara, ¿no? Por la hora. Sí, ya nos pasamos 10 minutos. Estás silenciada. Ahí sí, ahí sí. Ahí va. Bueno, pues les agradezco a todos y todas por estar acá hoy. Les dejo la invitación extendida para el próximo miércoles 14 de septiembre a la misma hora para la charla número 8 que se llama ¿Cómo destaco a través de mi CV? ¿Ya? Esto lo vamos a estar difundiendo como siempre a través de nuestras redes sociales, vía mailing, en nuestro portal Crea Empleo y en la página de egresados. Les agradezco a ustedes, Fernanda y María Soledad, por esta charla súper participativa, me encantó. Así que tantos invitados también a responder la encuesta que va a aparecer al final de la charla, porque nos sirve a nosotros para poder retroalimentarnos y así poder seguir creciendo en el contenido que les damos a ustedes. Que muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Gracias a ti, Bárbara, y a todos los participantes. Buena Ya. semana Muchas a gracias. todos y todas. Buen miércoles. Chao, chao, buena semana a todos.